Sí, en este problema me dicen que yo tengo un soporte, un techo, por ejemplo, y de ahí cuelga un resorte. Yo tengo una masa desconocida, M. El resorte tiene constante conocida, K, igual a 1800 newton por metro. ¿Qué otros datos me dan? Me dicen que luego le dan un apartamiento, se lo estiran hacia abajo desde su posición de equilibrio, una cantidad que le llamo A igual a 2,5 centímetros, o sea, 0,025 metros. Y de ahí lo sueltan. Entonces, cuando hacen eso, la frecuencia de ese movimiento es de 5,5 Hz. Esos son los datos de mi problema. ¿Está bien? Entonces, la primera pregunta que hacen es, ¿cuál es la masa? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo podemos hacer para determinar cuál es la masa con estos datos que me han dado? Ahí Diana sugiere calcular omega, la frecuencia angular, y de ahí despejar m. Ahora, ¿por qué se sugiere esta idea? Ahí, ustedes, cuando ahí la compañera les sugiere esto, ustedes dirán, ah, ok, yo recuerdo, quizás recuerdo que la frecuencia angular se relaciona con la masa como la raíz de k sobre m. Si se acuerdan de esto, ustedes inmediatamente pueden decir, ah, ok, yo acá tengo la constante de resorte, era un dato, está la masa, que es lo que yo quiero averiguar, pero todavía no tengo la frecuencia angular. Entonces, lo que yo tengo que hacer primero es calcular la frecuencia angular. Pero yo también sé que, dado que yo tengo la frecuencia angular es multiplicar por 2pi la frecuencia. Entonces, si empezamos por esta segunda ecuación, esto es 2pi por 5,5 Hz. Ya se resolvió ya. Me asusté, perdón, estaba muy fuerte el volumen. Uy, perdón. No pasa nada. No, Sí, ahí te iguala escucho. las dos ecuaciones y despeja la masa, digamos. Exactamente, exactamente. Entonces uno puede igualar las dos ecuaciones o calcular numéricamente el valor de esto y después despejar la masa. Entonces, si nosotros podemos igualar, por ejemplo, como vos decís, igual quería tener el valor numérico de la frecuencia angular. A ver. ¿Alguien tiene una calculadora a mano? Si no, a ver, ahí abro una planilla de Excel. Por es 34,6. Esto va a ser radianes por segundo. Ahora, si, como dice Fabio, yo igualo acá, esto me queda bien fácil, me queda 2pi por f es igual a la raíz de k sobre m, donde ahora yo elevo al cuadrado, entonces me queda 2pi por f al cuadrado, que es igual a omega al cuadrado, ¿no? Para los que hayan calculado ya el valor de la frecuencia angular pueden usar esto, y los que quieran igualar las dos ecuaciones usan esto. Y esto es igual a k sobre m. Entonces de acá yo puedo despejar fácilmente la masa. Masa es igual a la constante k dividido 2pi por f al cuadrado. O sea, esto me da
numéricamente esto me da mis 1800 newton por metro dividido, bueno, el valor que obtuve acá arriba para la frecuencia angular, esto, que ven que es 2 pi por f, o sea, es 34,6 radianes por segundo, al cuadrado. Bueno, esto lo voy a escribir más abajo, porque quiero hacer después el análisis de unidades también. Entonces, Profe, sí, las unidades ahí, hercios y exacto. radianes serían lo mismo. Hercio no sería una unidad. Bien, muy buena tu pregunta. Resulta que la frecuencia se mide en hertz, en 1 sobre segundos. Ahora, la frecuencia angular, la unidad formalmente también es 1 sobre segundos. El radian, uno lo escribe explícitamente para hacer la diferencia entre esta frecuencia y esta frecuencia angular. Entonces, cuando uno tiene la frecuencia angular, le pone el radian por segundo. Pero ¿qué pasa? El radian no es en realidad una unidad. Es como que acá vos tuvieras un 1. Entonces, dependiendo de qué valor de frecuencia vos tengas, vas a poner hertz o radian por segundo. Ahora, cuando hacemos el análisis de unidades, que lo vamos a hacer ahora, dado que ya lo preguntaste, lo escribo ahora mismo antes de ir al valor del resultado. Cuando uno hace el análisis de unidades, acá uno escribe newton por metro y todo esto lo dividimos por 1 sobre segundos al cuadrado. Ahí yo me olvido que está el radian. Para el análisis de unidades uno no tiene en cuenta los radianes. Entonces, ¿está bien eso? Sí, profe, gracias. No, de nada, es como raro, digamos, el tema con los radianes. A veces la gente no los pone, pero a mí me gusta que queden expresados para diferenciar, de nuevo, lo que es una frecuencia angular de una frecuencia. Lamentablemente ambas tienen el mismo nombre, pero el significado físico es un poquito diferente. Esta frecuencia es la que va siempre adentro de las funciones trigonométricas, y esta es la que te dice cuántos ciclos por segundo o cuántas veces por segundo el movimiento se repite. Entonces, volviendo al tema de las unidades, uno acá tiene que escribir la unidad que compone el newton, que es kilogramos por metro dividido segundo al cuadrado. Todo esto estaba dividido metro. Y todo esto estaba dividido abajo el 1 sobre segundos al cuadrado. Entonces, acá yo me doy cuenta que este metro se simplifica con este metros y este segundos al cuadrado se simplifica con este segundos al cuadrado, dándome como resultado kilogramos. Y está bien que me dé kilogramos, porque yo estoy calculando una masa. Entonces el resultado final me tiene que quedar en términos de kilogramos, ¿no? Entonces, con esos resultados, yo ahora voy a obtener el valor de la masa. Entonces la masa es igual a los 1800 newtons por metro dividido ese valor. Este valor al cuadrado. Esto me queda 1,5 kilogramos. Y este es el valor de la masa. Entonces, repaso. ¿Qué aprendimos en esta primera parte del problema? Aprendimos cómo relacionar la frecuencia angular con la constante del resorte y con la masa. Para los que ya han visto algunos problemas de movimiento armónico simple, esto no es algo nuevo. Pero para los que están empezando a ver el tema, esto es lo que hemos aprendido en esta primera parte. La segunda parte del problema nos pide que calculemos el estiramiento del resorte respecto de su longitud natural cuando está en equilibrio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para la parte B, nosotros tenemos el techo. Nosotros sabemos que primero tenemos el resorte que cuelga sin ninguna masa y este tiene una longitud L0. La parte B.
Ahora, cuando nosotros le ponemos la masa, el resorte cuelga estirándose en una cantidad que le vamos a llamar delta X. Esta cantidad yo le llamo delta X. Cuando la masa está en equilibrio, lo que tiene que pasar es que se tiene que cumplir la segunda ley de Newton, pero con aceleración igual a 0, ¿no? Es en equilibrio. La aceleración es nula. En ese caso, si yo establezco un sistema de coordenadas, lo mido desde aquí, por ejemplo, este sistema de coordenadas le llamo X. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que el peso y la fuerza del resorte se cancelen mutuamente, ¿verdad? Pues son las únicas dos fuerzas que intervienen ahora en el problema. Entonces, en este caso, la fuerza del resorte apunta hacia arriba. Entonces, vamos a escribir que K por delta X es la fuerza que hace el resorte, menos el peso, que es M por G, es igual a 0. Ahora, ojo con esta ecuación. En esta ecuación yo he asumido que delta X, asumo que delta X es un estiramiento mayor a 0. Es simplemente un valor absoluto de cuánto se estiró el resorte. Entonces, yo sé que esta fuerza, ahora yo sé que este término es positivo porque apunta hacia arriba, es decir, en el sentido positivo del eje de las X. Mientras que el peso apunta hacia abajo, por lo tanto lleva el signo negativo. Entonces, esto me permite a mí conocer ahora cuál es el valor de este estiramiento. Entonces, delta X va a ser igual a la masa por la gravedad, o sea, el peso del cuerpo, dividido la constante del resorte. ¿Sí? Bueno, entonces lo que uno podría hacer ahora es calcular esto. Entonces, este delta X es, habíamos dicho, 1,5 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y todo esto dividido la constante del resorte, que es 1800 newton por metro. Voy a escribir esto más a la izquierda. Entonces, el resultado, vamos a calcularlo abajo, es igual a por 9,8 dividido 1800. El número me da 0,0082 y la unidad, vamos a hacer el análisis aparte. Es kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Todo eso dividido newton por metro. Entonces, a ver, yo me doy cuenta que todo esto que está acá arriba es un newton, ¿no? Entonces, esto es igual a newton dividido metro. Entonces, los newtons se simplifican. Y me queda el metro en el denominador del denominador, o sea que pasa al numerador. O sea que esto se mide en metros. Estos son metros. Ese es el estiramiento. Entonces, conclusión de esa segunda parte. Al yo colgar una masita del resorte, lo que ocurre es que se produce un estiramiento del mismo.
Ahora bien, lo que yo les cuento ahora, y ustedes lo pueden ver en las clases teóricas que están subidas en el aula virtual, en particular en la segunda clase teórica que se trata del MAS, es que la frecuencia de este resorte no cambia si está verticalmente u horizontalmente. Entonces, el hecho de tener todo el sistema de masa y resorte colgado verticalmente, lo que afecta es afectar la posición de equilibrio, pero la frecuencia, de la oscilación va a seguir siendo la misma. Entonces, sigue valiendo esta ecuación, tanto para el resorte que está horizontal como para el resorte que está vertical. Entonces, finalmente nos piden que encontremos las ecuaciones de la posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. Bien. Entonces, para el ítem C, nosotros sabemos que la ecuación de la posición en función del tiempo la podemos escribir como A por el coseno de omega t más delta. La velocidad en función del tiempo la podemos escribir como menos A por omega por el seno de omega t más delta. Y la aceleración en función del tiempo la podemos escribir como menos A por omega cuadrado por el coseno de omega t más delta. Donde no es que yo me sé de memoria estas dos, sino yo sé que esto lo puedo escribir así y a esta la calculo al tomar la derivada de la posición respecto al tiempo y esta la calculo al tomar la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Ahora bien, yo necesito aquí determinar algunas constantes. Las constantes A y delta son a determinar. Bien. Ahora, la amplitud en general es fácil de determinar, porque está dada por la amplitud del movimiento. Es algo que uno puede ir y medir. En general es algo que uno puede calcular fácilmente. La fase delta, por el contrario, es bastante arbitraria y depende de cuál es el instante inicial. O sea, la fase delta depende de mi sistema de referencia. Eso lo voy a dejar escrito. Fase delta depende de mi sistema de referencia. Es decir, de mi sistema de coordenadas es decir, de dónde pongo yo el cero y hacia dónde es el sentido positivo o negativo del eje de X, o del eje de la posición, y también de las condiciones iniciales. Es decir, ¿qué pasa a tiempo igual a 0 segundos? Esa información es lo que determina en un problema cuánto vale la fase delta. Entonces, para poder terminar el problema, yo tengo que dar alguna información inicial. Entonces,
Por ejemplo, nosotros podemos seleccionar el punto donde soltamos la masa como el punto de t igual a 0. Ahí prendemos nuestro cronómetro. Entonces, nosotros vamos a saber que la velocidad en tiempo igual a 0 segundos es igual a 0 metros por segundo. Y de acuerdo a la ecuación esta que está aquí arriba, esto yo lo puedo escribir como menos a por omega por el seno de omega por t más delta, donde obviamente esto es 0 porque el tiempo es igual a 0. Entonces, esto me dice que el seno de delta tiene que ser igual a 0. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. ¿Y cuándo ocurre esto? En el momento inicial, Sí, exactamente. Ocurre en el momento inicial, pero, perdón, la pregunta sería, ¿para qué valores de delta el seno de delta es 0? en los extremos, No sé cuáles serían esos valores de delta. 0 y pi. Claro. Delta igual a 0 es una solución, o delta igual a pi es otra solución. Hay más soluciones, pero ya se repetirían, ¿no? O sea, es delta igual a 0, delta igual a pi, delta igual a 2pi, pero eso ya es una repetición, porque la función seno es periódica. Entonces, dentro de la circunferencia unidad, estas dos serían las soluciones. ¿Y cuál de las dos es la correcta? Y no sé. Todavía me falta determinar cosas. Entonces, esta es una parte de la información. Otra parte de la información es que, de acuerdo a nuestro sistema de coordenadas, lo que tenemos que decir es qué pasó a tiempo igual a 0. Por ejemplo, cuál es la posición a tiempo igual a 0. Entonces, lo que había ocurrido es que a tiempo igual a 0, yo había agarrado la masa, la había estirado hasta cierto punto y de ahí la suelto. Si yo me fijo, de acuerdo a este sistema de coordenadas, la, la posición inicial es la amplitud inicial, pero toma un valor negativo porque está en el sentido negativo del eje de las X. Entonces, la posición en t igual a 0 segundos es igual a menos el valor de la amplitud. Pero, si yo voy acá arriba y me acuerdo de qué es lo que yo escribí acá, entonces tengo lo siguiente. Esto va a ser igual a A por el coseno de omega t más delta, donde esto es 0, porque, bueno, estamos analizando tiempo igual a 0. Entonces, esto me queda como A por el coseno de delta. Y entonces yo de acá me doy cuenta que el coseno de delta tiene que ser igual a menos 1. Entonces, si se tiene que cumplir que delta es 0 o delta es pi, y además que el coseno de delta es menos 1, ¿cuál de las dos es la solución? Pi. Pi, ¿no? Porque si delta fuera 0, el coseno del 0 es 1, positivo. Y como tiene que ser negativo, entonces es pi. Entonces esto nos implica que delta es igual a pi. Bien, ya tenemos la fase. Y respecto de la amplitud, creo que el problema nos daba la amplitud. Profe, ¿puede explicar por qué es menos A? Porque empieza desde la Sí, izquierda, ¿sería? voy a hacer un dibujito. Voy a hacer un dibujito para explicar esta situación. Desplazar un poquito. Lo que ocurrió es que el problema, nos dicen que nosotros tenemos el techo y de ahí cuelga la masita, ¿no? Ahí estaba en equilibrio el sistema. Todo perfecto. Esta longitud que tenemos acá, esta longitud es la longitud natural del resorte más el delta X por el peso de la masa.
¿Se acuerdan? Este es el análisis que habíamos hecho acá arriba. L0 es el resorte que cuelga solo. Después, si vos le colgás la masa, se estira un delta X. Entonces, así tenías las cosas antes de perturbar el sistema. Pero después, lo que uno hace es decir, no, yo agarro a la masita. Agarro la masita. A ver, está saliendo muy feo el resorte. Y la estiro. O sea, yo agarro, viene alguien. Viene alguien, agarra la masa y la jala, ¿no? Con algo. Desde esta posición, ahora, o sea, si ahora tenés otro estiramiento más, desde acá hasta acá, que es un estiramiento A, y desde ahí la sueltan a la masa. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué es menos A? Es la pregunta. Bueno, resulta que yo, para describir el problema antes, había puesto un sistema de coordenadas X que mide la posición desde ahí, desde donde estaba la masa en equilibrio. Este es el 0. Para acá son las cosas positivas, o sea que si el resorte si la masa se encuentra en cualquier punto por aquí, va a tener una posición X positiva. Por el contrario, si la masa se encuentra en cualquier lado por aquí abajo, va a tener una posición negativa. Entonces, como inicialmente la habían estirado hacia abajo a la masa, entonces la posición que le corresponde es el valor de la amplitud, pero negativo, porque era hacia abajo. De vuelta, eso depende de cómo habíamos elegido nosotros el sistema de coordenadas. Ahora, Daniel podría decirme, no, bueno, pero ese sistema de coordenadas a mí no me gusta mucho. Yo podría elegir un sistema de coordenadas tal que yo prefiero medir todo hacia abajo, así. Este es mi sistema de coordenadas favorito, donde la posición también la mido del mismo punto, pero hacia abajo. Bueno, si vos querés resolver el problema así, entonces evidentemente esto que yo escribí acá ya no representa la situación en este sistema de coordenadas. Si este sistema de coordenadas le podemos llamar X', tenés este sistema de coordenadas, entonces lo que va a ocurrir es que para ese nuevo sistema de coordenadas, vos vas a tener lo siguiente: la posición prima en tiempo igual a 0 segundos va a ser igual a A. Y esto va a ser igual a A por el coseno de omega t más delta, donde de nuevo omega t es 0. Pero entonces vos acá te das cuenta inmediatamente que el coseno de delta tiene que ser igual a 1. Entonces, de las soluciones que vos tenías acá arriba, ya no es esta la correcta, sino que es esa otra. Entonces, delta tiene que ser igual a 0. ¿Ven entonces cómo la elección del sistema de coordenadas afecta a la fase delta, ¿no? Esa es la moraleja que quiero que aprendan de esta parte. ¿Se ve eso, chicos? ¿Lo entienden? Sí, profe, gracias. Yo sé que esto puede ser un poco confuso, pero cuando ustedes estén repitiendo el problema, porque quiero que repitan este problema, tengan en cuenta qué tipo de sistema de coordenadas van a usar para escribir el problema. Y no cometan el error de hacer el problema sin definir un sistema de coordenadas. Es importante, porque eso les ayuda a escribir todas estas ecuaciones de movimiento. De hecho, la forma de las ecuaciones de movimiento depende de cómo ustedes digan cuál es el sistema de coordenadas. Y esto es importante para que la descripción del problema sea completa. Bueno, entonces, de esta parte C, yo quería que aprendan esto, que la fase del sistema depende del sistema de referencia. Entonces, creo que eso queda mostrado con este ejemplo y este ejemplo. Creo que con eso resolvemos el problema, todo lo que nos pide.
Sí, nos pide que escribamos estas ecuaciones, pero bueno, ya al escribir esto, creo yo, y a decir cuánto vale delta y cuánto vale A, ya está. Entonces, delta, ya definimos cuánto vale, y la amplitud, este era un dato del problema. Era, hay que aclararlo, ¿no? Hay que decir que la amplitud es 2,5 centímetros. Entonces, respuesta, tiene que aclarar que la amplitud es igual a 2,5 centímetros y delta es igual a, bueno, yo voy a escribir pi por el sistema que yo elegí, pero uno podría haber elegido el otro sistema. Y esto cierra el problema. ¿Queda alguna pregunta?